Como habíamos visto, ¿sí? La seguridad física y ambiental tiene que ver con los lugares a donde se procesa información, que deben de tener diferentes, o sea, podemos tener diferentes lugares, o sea, no es lo mismo un lugar público, ¿sí? En una organización, que es a donde entra cualquiera, o sea, el público, ¿sí? Alguien que no es de la organización, que los lugares donde tendría que únicamente estar gente de la organización, que los lugares donde no tiene que haber nadie trabajando, digamos, nadie de la organización ni siquiera trabajando, que son los lugares a donde se resguarda la información, los servidores o el acceso directo a la información, como estuvimos viendo el otro día, que sería un centro de cómputos. ¿Sí? Entonces, no es todos los lugares de la organización tienen el mismo criterio en cuanto a la seguridad física que tienen que tener, porque no vamos a estar protegiendo de la misma forma todos los lugares. O sea, todo lo que estuvimos viendo el otro día es más orientado a lo que es un centro de cómputos. Sin descuidar también todo el equipamiento que pueda haber de telecomunicaciones. Esto que estoy diciendo es que muchas veces en cada piso de un edificio se encuentra un switch, ¿sí? En donde de ahí salen todas las conexiones a todas las computadoras. Entonces, ese switch tendría que estar ¿sí? Protegido para que no haya acceso a ese switch. ¿Por qué? Porque, de vuelta, una persona que accede a un router, a un switch, en donde nosotros podríamos llegar a intervenir en las comunicaciones o desconectar a todos, ¿sí? Eso sería un problema de disponibilidad, haría que todo un espacio, un piso de un edificio quede indisponible, ¿no? O también podría ser que alguien con acceso físico a ese equipamiento podría intervenirlo, o sea, podría estar escuchando todos los paquetes que pasan por ahí o podría reemplazar las reglas que tiene ese dispositivo y por lo tanto nos crea un problema de seguridad, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que ver todo el equipamiento por dónde va. Y también cuando decimos sí, que no es solo equipamiento, también hablamos de cableado. Porque el cableado que nosotros tenemos en una organización no está protegido, también ese cableado podría ser de alguna forma interceptado, de alguna forma porque hay equipos que se venden, ¿sí? En el mercado, ¿sí? Desde un cable simple, tipo de medio, ¿sí? Es factible ser decir, que hay equipamiento en el que sin cortar un cable podés saber o obtener la información que está pasando por ahí, ¿sí? Porque la información, ya sea ya sea una señal, ¿sí? O la luz, en el caso de una fibra óptica, puede ser interceptada y digamos, copiada. Bueno, entonces, sí, nada quedaría a que no lo tengamos que ver o que darle la protección adecuada, ¿sí? Bueno, siguiendo con la política esta, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el alcance, ¿sí? Instalaciones, ven que dice instalaciones, equipamiento, cableado, expedientes, medios de almacenamiento. Y cuando dice expedientes son los físicos, ¿sí? Los papeles físicos que tiene esa organización. Nada escapa a lo que es la información. Habla sobre responsabilidades, sobre la definición ¿sí? de áreas seguras. Un área segura es un lugar en donde no tendríamos que
que tener, ¿sí? Un fácil acceso. O sea, un área segura es un lugar en donde no debería haber acceso, ¿sí? Un área segura sería un centro de cómputo, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que dice evitar el acceso físico no autorizado, daño o interferencia con la información en los locales del ministerio, ¿sí? Los medios de información crítica o confidencial deben ubicarse en áreas seguras. O sea, todo lo que se considere confidencial iría en un área segura. Hago una aclaración acá. En la mayoría de las empresas, las áreas de recursos humanos también son consideradas áreas seguras. Por lo tanto, si bien en muchas empresas, o sea, las oficinas de, ¿sí? Las áreas de todas las áreas son abiertas, las áreas de recursos humanos, la mayoría de las empresas tienen una puerta en donde a ese lugar solo pueden acceder los empleados de recursos humanos, ¿sí? Y básicamente porque, o sea, un empleado de recursos humanos se puede levantar y hacer otra cosa y deja la computadora desatendida, ¿sí? También porque en muchas áreas de recursos humanos a veces hoy en día no se imprime tanto, pero se siguen imprimiendo a veces recibos de sueldo o algún papel que tenga que ver con sueldos de personas. Y los sueldos de las personas son considerados para las empresas muy sensibles, ¿sí? Un tema muy sensible. Una información muy sensible, ¿sí? Entonces, al ser considerado muy sensible, esas áreas de recursos humanos casi siempre tienen más protección que otras áreas de la organización, ¿sí? O si alguien se entera, ¿sí? Normalmente los sueldos son considerados confidenciales, ¿sí? Y además de eso, de los confidenciales, que son los sueldos, para cierta gente, ¿sí? Esos sueldos son considerados también más confidenciales que para los otros, o sea, altamente confidencial. Porque de saberse, ¿sí? Para toda la organización, los sueldos que tienen esa gente podrían causar algún tipo de problema, ¿sí? O sea, convengamos que en empresas privadas a veces un alto directivo puede tener un sueldo, digamos, 30 o 40 veces, por 30 o por 40 veces el de quizás de otra persona, ¿sí? Por ciertos arreglos o por ciertas cosas, lo cual haría que de saberse, ¿sí? Algún número como esos, creen algún tipo de enojo en el resto de las personas, ¿sí? Entonces, esa gran diferencia que hay entre algunas personas, obviamente que la empresa no quiere que se sepa nunca. Y entonces por eso es el alto secreto que tenemos sobre esos sistemas, ¿sí? De vuelta, en empresas más públicas eso no pasa porque siempre hay un límite, pero en una empresa privada ese límite no existe, ¿sí? Porque incluso podría ser en empresas privadas hay a veces temas de premios o de participación en las ganancias de la empresa o de objetivos que si lo cumple esa persona puede llegar a cobrar por un objetivo capaz que 10 sueldos, además del sueldo que estaba cobrando. Y entonces, obviamente que te salta mucho el número en el caso ese, ¿no? De que sea por 10 un mes. Entonces, de vuelta, en la empresa privada eso es muy, muy secreto, digamos. Está bueno definir, si seguimos con el tema de áreas seguras, el tema del perímetro de la seguridad física, o sea, de vuelta delimitar esa área donde tenemos que tener más protección de la información. Muchas veces también, además del perímetro ese de la seguridad física, también tiene que ver con el equipamiento, ¿sí? El costo y el equipamiento que tenemos ahí. Tengamos en cuenta que para una empresa grande, capaz que tener un stock de 20 laptops digamos, no sé, de 2 millones de pesos es algo normal.
pero si hacemos 2 por 20, ¿sí? 2 millones de pesos por 20 computadoras y en lo que ocupan eso es un número considerable, ¿sí? De dinero. Por lo tanto, esos lugares a donde se almacenan ese tipo de cosas también ¿sí? Hacen que sea muy protegido ese lugar, ¿sí? O por ejemplo, podemos tener switch que pueden costar $100.000, ¿sí? Y entonces $100.000 de vuelta es un número muy importante para una empresa, ¿no? Aún para una empresa. Entonces esos lugares en donde se guardan, ¿sí? Computadoras o ese equipamiento, es muy importante que queden protegidos. ¿Sí? Fíjense, ahí dice, bueno, no deben existir aberturas en el perímetro que puedan producir una apertura o una interrupción, ¿sí? O una irrupción adentro de esos lugares, ¿sí? Y se debe contar con todas las protecciones necesarias. Bueno, controles físicos estuvimos hablando, ¿sí? En la clase pasada de qué tipo de controles son los mejores que podrían tener. Hay mucho de biometría, ¿sí? Como vimos también en el acceso que teníamos en la uni, tenemos un acceso biométrico, que es una huella. Y se trata de que todos ese tipo de accesos sean accesos biométricos, ¿sí? O sea, porque además es lo más fácil y porque el equipamiento de cerraduras biométricas bajó mucho de precio, ¿sí? Hay otro tipo de equipamiento biométrico, pero en algunos casos, o casi todos los casos, es más caro, ¿sí? El de geometría de la mano, porque es más grande, ¿sí? Uno tiene que poner la mano. El de reconocimiento de la cara, ¿sí? Hay equipamientos de esos que vos te acercás y te leen, digamos, la cara. También tengo que contarles que hace muchísimo, ¿sí? Se inventó el de la lectura del iris del ojo, ¿sí? O sea, yo cuando me inicié en esto vendía algún equipamiento de esos y creía, en la empresa para la que trabajaba, creía que eso iba a ser el futuro. Estoy hablando hace 25 años atrás, o sea que no, hace mucho tiempo. Y no pasó, ¿sí? ¿Y por qué no pasó? Porque, bueno, la tecnología y los lectores de iris ya estaban de vuelta hace 25 años, ¿sí? Y ya estaba todo el equipamiento para venderlo comúnmente. Pero hubo una reticencia de la gente que tenía que poner, o sea, tenía que acercarse al lector para que el lector le lea, ¿sí? El iris del ojo, y la gente tenía miedo de que ese lector le hiciera mal al ojo, ¿sí? Y que quedaran ciegos. Puede ser una fantasía, ¿sí? Pero la cosa es que no se vendía por eso, ¿sí? O sea, no se vendía, o sea, la tecnología estaba, no hacía nada, no le hacía nada a nadie, estaba re súper probado y que era mejor incluso que una huella, ¿sí? Porque después se inventaron un montón de cosas para copiar huellas dactilares y no se inventaron así cosas para copiar iris. Sin embargo, eso no funcionó porque la gente era reticente a acercarse a eso porque creía que le iba a hacer mal al ojo. Entonces, no, fue una tecnología que si bien existe o sea, existió desde hace muchísimos años, no salió, no se comercializó bien y nunca fue exitosa. Así que las cosas pueden ser buenas, ¿sí? En los papeles, en la técnica, pero si la gente no lo adopta porque le tiene miedo, no va. Es bueno el ejemplo ese de que hay veces que puedes tener el mejor sistema, pero si por más marketing que le hagas, a veces que no funciona.
Seguridad de oficinas, sí, despachos, instalaciones, este tipo de seguridad también tendría que existir en otros lugares ¿sí? de la organización. Hay una cláusula que dice separar instalaciones de procesamiento de información administradas por el Ministerio de aquellas administradas por terceros. Siempre se hace una aclaración ahí de que no es lo mismo el personal de la organización que el personal de los terceros. O sea, terceros quiere decir todos aquellos contratados que estén brindando algún servicio, o sea, que no sea de la empresa o de la organización. ¿Por qué? Porque sobre los de la empresa u organización vos podés tener un control más exhaustivo, ¿no? Podés hacer todos los controles que vos quieras, incluso podés tener represalias, digamos, o sea, Recursos Humanos lo va a llamar y si hizo algo malo, lo arreglan por otra causa, incluso podría llegar hasta un despido de alguien, ¿no? Si hace algo que no es correcto. Pero cuando es un tercero, el problema es otro, porque no tenés una relación contractual con la persona. Así que como no tenés una relación contractual, bueno, no puedes hacer mucho con ese que no es empleado. Si bien podría haber un contrato de confidencialidad y un montón de cosas, no es lo mismo, ¿sí? Y como no es lo mismo, siempre se trata de hacer separaciones o de decir, bueno, a ver, este acceso o esta información es únicamente para empleados y cuando son terceros tendré que hacer alguna cosa más para no mostrarle tanta información de la empresa. Otro día vamos a hablar sobre el tema de separación de ambientes. ¿Cuántos tienen en claro todos los temas de separación de ambientes cuando hablamos de desarrollo? ¿Saben qué es la separación de ambiente? ¿Estoy hablando solo? No se me ocurre separar datos sensibles. No. Sí, ¿qué tal? No es eso. ¿Puede ser separación de ambiente de prueba y de producción? Sí, eso. A eso vamos. Bueno, vamos a hablarlo un día, pero vamos a hacerlo capaz clase de... porque esto también tiene que ver con seguridad, ¿sí? Y con administración de ambientes y de separación de funciones, ¿sí? Separación de ambientes, separación de funciones. Lo voy a dejar para una clase de lunes, eso. Porque es importante que cuando hablamos de seguridad, estos criterios de separar la gente que hace una cosa de la otra, es importante que quede claro. Y es auditado esto también. Pero bueno, lo dejamos para tratarlo más en otra clase. Bien, seguimos, ¿sí? Protección contra amenazas, dice, externas y de origen ambiental. Eso es contra cosas que no podemos manejar, ¿sí? O sea, no podemos manejar que haya, ¿sí? Como ahí dice, fuego, inundación, terremoto, explosión, revuelta civil, desastres naturales o causados por el hombre. Y bueno, contra eso no hay mucho que hacer, pero se podrían tomar medidas, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si pasa alguna de estas, algún desastre, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a proteger? ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir operando, ¿cómo voy a seguir operando? Si me puedo recuperar o no. Entonces ahí sí se pueden tomar medidas. ¿Sí? Después hay otro control que dice trabajo en áreas seguras. Acá un poco se define las áreas seguras a áreas que no son seguras. La gente que trabaja en la organización, dentro de la organización, tendría que trabajar en áreas seguras, porque justamente los sistemas van a estar, ¿sí? Pensados para que sean, ¿sí? Con toda la información de la organización dentro de esa seguridad de esa organización. Y fuera de eso, bueno,
de vuelta es ese el sentido, ¿no? De cuando también lo pensamos como en Internet, ¿es una red segura o una red insegura? Bueno, lo mismo es aplicado a la seguridad física, ¿sí? O sea, dentro de la organización es considerada segura toda la información que esté ahí adentro, y afuera, bueno, no sé, afuera no lo manejo yo. Eso, si no lo manejo yo, tendría que ver qué controles pongo para que afuera sea igual, o directamente decir, bueno, no, afuera no va a ser nunca igual que acá adentro, ¿sí? Áreas de acceso público, bueno, acá también lo que dice es que hay algunas áreas que van a ser de acceso público, y eso de acceso público, ¿voy a tener que tener algún cuidado o no voy a tener cuidado? Bueno, ok, está buenísimo definirlo, ¿no? Definir, esto va a ser público, esto va a ser privado, esto qué va a ser, esto es intermedio, ¿sí? Ahí se ve, por ejemplo, las áreas esas, ¿no? Que hay en los bancos, en donde tenés todos los cajeros automáticos o todos esos cajeritos que te atienden, que son áreas, digamos, intermedias. O sea, no es la calle, no es adentro del banco, pero sí es un área en donde el banco tiene control sobre esa área. Y ese control casi siempre lo puedes ejercer con cámaras, con algo que diga que si ese área ya no es seguro, podrías desactivar los cajeritos o llamar a la policía o hacer algo para, ¿sí? para mejorar o para impedir que alguna información o que los activos que hay en ese lugar, ¿sí? no se pierdan. El sentido ¿no? Siempre de lo que es público, que es lo que está en la calle, lo que ya pasó una puerta de la organización y lo que está dentro de la organización, y que quiero que sea únicamente para acceso del personal de la organización. Siempre hay que tener ese sentido, ¿sí? O sea, ¿es lo mismo todo? No es lo mismo, hay que separar eso. Seguridad de los equipos, sí, equipamiento, y para el equipamiento también tengo que tener o pensar la seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque ¿sí? son propiedad de la empresa. Si son propiedad de la empresa, quiere decir que la empresa puso plata para tener eso. Y si puso plata para tener eso, o sea, ¿qué vamos a hacer para que eso no se pierda, esté resguardado, sea seguro? Y bueno, es pensar en todo eso, ¿sí? Cuando hablamos de protección de equipo voy a ver que solamente tengan acceso, ¿sí? La gente que lo tenga que tener, y que todo esté de una forma cuidada. Lo mismo pasa con todas las que son lo que son instalaciones. Hablábamos, ¿sí? recién de esos lugares en donde pueden haber, ¿sí? Donde pueden ser intermedios o pueden ser lugares a donde se derivan, ¿sí? Comunicaciones. Acá cuando habla de instalaciones de suministro, habla sobre suministro eléctrico, ¿sí? Muchas veces esto del suministro eléctrico también se resuelve tratando de acceder a diferentes líneas de electricidad. Ustedes capaz que han escuchado que dicen, se cortó la luz acá. Pero en la esquina, a partir de la esquina hay luz, ¿sí? Bueno, porque no todos los lugares, ¿sí? tienen luz de una determinada línea eléctrica. Y entonces, ¿qué pasaría si entonces yo estoy en una línea eléctrica y tengo un centro de cómputo, tengo una empresa? Bueno, capaz que estaría bueno estar sobre la línea eléctrica que estoy, porque no me queda otra, pero además decir, bueno, ¿y a dónde está la próxima línea eléctrica que cuando se corta acá no se corta en el otro lado? Y capaz que está a 400 metros. Pero ¿qué pasa si tiro un cable de 400 metros y me cuelgo a la otra línea eléctrica? Entonces, si se corta acá, no se corta del otro lado, y se corta del otro lado, no se corta acá. ¿Podría pasar eso? Sí. Pero a un costo de 400 metros de cable. La verdad que para una empresa no es tanto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Podría ser un plan B, esa cantidad de metros de cable. De vuelta, para una empresa, ¿sí? Tener ese plan, ¿sí? No es tan costoso, digamos.
Seguridad en el cableado, ¿sí? Ahí habíamos hablado un poco de eso, ¿sí? Acá habla sobre que fíjense, dice, proteger el tendido del cableado troncal mediante la utilización de ductos blindados, o sea que el acceso a ese cable sea blindado, quiere decir que esté con un caño o con algo que baje y que nadie lo pueda acceder, ¿sí? Esto está bueno porque si se acercan, yo el otro día les decía de que acá tenemos un centro de cómputos, ¿sí? En Viedma, en Río Negro, y en esto, por ejemplo, sí se hizo eso, ¿sí? Me consta, porque había una serie de cables que eran justamente, si alguien accedía a esos cables, que dejaba a toda la provincia, digamos, sin conectividad. Y esos cables los hicieron pasar por un caño de hierro, y ese caño, o sea, está accesible al público, pero ese caño de hierro tendría que romper el caño para poder recién romper el cable que conecta a esa red. Con lo cual ya es un medio físico que no es tan simple y tampoco nadie sabe a dónde está ese caño, ¿no? De hierro. Pero en ese caso está bueno, ¿sí? Porque se tuvo un cuidado. Diferente sería de que el cable estuviera por afuera y que cualquiera pasa por ahí y le pega con una tijera, ¿no? Hace así, clac, y lo corta y se queda toda una provincia sin conectividad. En eso está, lo pensaron, ¿sí? Y está bueno eso, ¿sí? Porque hay que ver a dónde o por dónde van esos cables. Porque muchas veces un cableado principal, ¿sí? Está desprotegido. Y si está desprotegido, es lo mismo que nada. El tema, sí, pensar en la disponibilidad de eso. Y también, sí, en pensar en caminos o lo que se dice medios o caminos alternativos. Si yo estoy pensando que algo tiene que ser muy seguro, que tengo que asegurar una conectividad, no puedo tener, ¿sí? Un solo punto de falla, porque con ese solo punto de falla, si falla, se cae toda la red que tenía pensada, ¿sí? Entonces, ¿sí? Por eso es que una red se piensa como un anillo o varios anillos, en donde si un anillo, ¿no? Si yo lo pienso como un anillo, se corta el anillo. Bueno, si no vengo por acá, vengo por el otro lado. Dará toda la vuelta, será más largo, digamos, la conectividad, pero al estar pensado como un anillo, ¿sí? Lo puedo cerrar por otro lado. Y si yo tengo múltiples anillos que se cruzan, ¿sí? Siempre si se cortan en algún lado, puedo obtener otro camino para llegar al vecino de al lado, ¿sí? Que no sea por el cable que se cortó. Esto se usa mucho cuando uno diseña las líneas o las conexiones entre edificios, entre pisos, entre diferentes redes, porque vos lo que querés asegurar básicamente es la conectividad, ¿sí? O sea que por más que tengas un problema en algún lado, vos sigas teniendo la operatividad de la red. Mantenimiento de equipos de procesamiento crítico. Bueno, a todo esto hay que hacerle mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento de los equipos se divide en dos, en todo lo que es preventivo, o sea, antes y después, ¿sí? O sea, antes y después quiere decir que hay fallas que se pueden prever los proveedores de equipamiento te dicen que tenés que revisar tales cosas o hacer algunas cosas y bueno, hay que hacer. Todo el equipamiento puede tener mantenimiento. Normalmente esto en las organizaciones importantes se hace, todo el tema de mantenimiento, y en las que no tienen esto de la seguridad en mente, no se hace mantenimiento y es por eso que tienen problemas y que pueden tener problemas de interrupciones de servicio durante días, ¿sí? Control, seguridad en los equipos fuera de las instalaciones. Cuando están las cosas fuera de la instalación, esto es un problema, ¿no?
¿Por qué es un problema? Y porque no tengo control sobre eso. Y cuando no tengo control sobre eso, digamos que no puedo hacer nada. Entonces, sí, eso sería un problema y deberían analizarlo el tema de seguridad cuando no tengo control sobre ese equipamiento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a proteger? Reutilización o retiro seguro de equipos. Y esto es cuando voy a retirar algo para arreglar algo. Por ejemplo, una computadora, un servidor, lo que sea. Lo tengo que retirar y lo llevo a arreglar porque algo funcionaba mal. ¿Qué hago con eso? Lo estuvimos hablando en otra clase. ¿Lo voy a llevar así? ¿Lo llevo así y que me lo arreglen y que me copien la información que tengo adentro de esa computadora? No, nunca, eso nunca. Tendría que la persona que trabaja en infraestructura o algún encargado de seguridad mirar cualquier equipamiento que salga de la organización y revisar que no tenga información que pueda ser copiada, que pueda ser sensible y que alguien pueda tener acceso a esa información. ¿Sí? O sea, todo lo que entra y sale de la organización tiene que ser revisado por el área de seguridad. Y lo que sale, básicamente, el siguiente control dice retirada de materiales propiedad del ministerio. Hay que ver por qué sale de la organización, si se lo están llevando, si se lo están robando, ¿sí? O qué está pasando con eso, porque también podría tener que seguridad ver si eso que se están llevando o está saliendo de la organización está bien que se vaya. Y ojo con esto también el tema de las donaciones, ¿sí? Porque a veces se retira alguna computadora porque la dona de la institución, se la dona a otro, a una escuelita, y entonces cuando dono a esa escuela la computadora tengo que ver que no tenga ningún tipo de información o incluso el tema de que tenga una licencia propiedad de la empresa o la organización, ¿sí? Porque una cosa es donar un hardware que ya no me sirve, pero otra cosa sería donar quizás un hardware con un software que está a nombre de la empresa, ¿sí? Normalmente lo que se hace es donar el hardware, ¿sí? Pero no el software, ¿sí? El software, si había un software, bueno, se la limpia de todo software, se deja esa licencia, o sea, se pierde la licencia, la empresa va a perder la licencia, el que recibe esa computadora la recibirá sin ninguna licencia, pero no hay, o sea, además de sin ninguna licencia, sin ningún tipo de información. Y bueno, no estamos donando software ni licencias de software, que podría traerle algún problema a la organización, ¿sí? Cuando hablamos acá de borrado, ¿saben lo que es el borrado seguro? A ver. Es escribir puros ceros en el disco duro de forma que es completamente inaccesible la data vieja. ¿Sabes qué? Es por ahí la cosa, pero no solamente es puro cero, porque sabemos todos cómo es el manejo de la memoria de un disco, por ejemplo. Yo cuando digo de que borro un archivo, ¿lo estoy borrando o qué estoy haciendo? Creo que hay un archivo que es donde se guardan las estructuras de carpetas y archivos y cuando lo borras en realidad creo que lo desconecta en principio. Exacto. Sí. Y Hay un entonces índice. podrías recuperar el dato si te pones a revisar a bajo nivel el disco. Exacto. Hay un índice y lo que se borran son los índices, nada más. O sea que nosotros cuando borramos información, creemos que borramos, pero en realidad borramos el índice. O sea, hay sectores en un disco en donde hay un índice que dice, bueno, este archivo lo guardé en el sector, supongamos, 25, 38 y 146. Listo. Y entonces, cuando borro ese archivo, ¿sí? Dice, bueno, en el 25 y 100, ahí ya no hay nada. El archivo sigue estando ahí, ¿sí? Nada más que borré el numerito.
Y después cuando venga otro archivo a grabar, dice, bueno, tengo libres estos sectores y graba ahí, metí ahí lo que vos venís a grabar. Y entonces básicamente es eso. El borrado seguro hay software, ¿sí? Es un software que en realidad va a los sectores de un disco, por ejemplo, y no solamente pone ceros, sino que sobreescribe cada sector con patrones diferentes, ¿sí? Y mediante esa sobreescritura con patrones diferentes de todos los sectores de un disco, asegura que no se pueda recuperar la información que tenía antes. Se dice que un borrado seguro es hacer este mecanismo que le estoy contando unas 7 veces con diferentes patrones, ¿sí? De vuelta, hay software que lo hace esto, ¿eh? No es que alguien se tiene que poner a programar un borrado seguro. Vos te bajás un software de borrado seguro y lo que hace ese software es, bueno, te agarra un disco y te lo sobrescribe la primera vez con todo 0, como dijo Carlos, la segunda vez con todos 1, la segunda vez con 1 y 0, y después la cuarta vez con 1, 1, 0, 0, y así, ¿sí? Sucesivamente con diferentes patrones, lo cual asegura que cualquiera que agarre ese medio, después lo quiera tratar de hacerlo para atrás, o sea, a ver si puede recuperar algún tipo de información que haya en eso y sea imposible, ¿sí? Por ningún medio sí sería imposible. Ojo que también acá en esto que estoy diciendo del borrado, no borrado, de la recuperación, también hay para la gente de seguridad, hay una oportunidad de negocio, ¿sí? Esto pasa mucho de que hay gente que borra algo o que quiere recuperar algo de algún disco, de alguna computadora, o que se le cayó la computadora, ¿sí? O que cree que tenía algo y quiere ver si puede recuperar lo que tenía ahí, y normalmente, o que se le rompió algún hardware, ¿no? Y que dice, bueno, o sea, ¿qué hago con esto, no? Pero necesitaba algo de lo que tenía ahí adentro. Y no hay muchas empresas que hagan esto, ¿sí? Y hay algunas que yo conozco, son muy pocas, y que cobran muchísimo dinero por hacer este tipo de recuperaciones de información. Por lo tanto, o sea, que haya pocos y que sean muy caros, habla sobre, ¿sí? Sobre que hay negocio para hacer ahí, ¿sí? O sea, se podría repartir más la torta sobre recuperación de datos. Así que les tiro eso, que eso es un ámbito de lo que es la seguridad informática, ¿sí? Que es un buen negocio, ¿sí? Hay mucha gente que va, de vuelta, hay poca gente, no hay mucha, perdón, me equivoqué, hay poca gente que hace eso y cada vez son menos, ¿sí? De los que recuperan información. Y es muy caro recuperar información, ¿no? Bueno, oportunidad de negocio. Bueno, entonces cada vez que se retira algo, sí tendría que hacer un procedimiento de borrado seguro. El único que se identifica como que sabe de estas cosas es el personal que está asociado a lo que es seguridad, ¿sí? Seguridad de la información. Bueno, después habla sobre una política de pantallas limpias. Pantallas limpias es que la gente tiene que estar trabajando, pero que si la gente se ausenta de su computadora, la pantalla que hay en la computadora, lo que se está viendo, o el sistema tendría que básicamente terminar la sesión o quedar bloqueada la pantalla, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta porque muchas veces no lo programamos en los sistemas, ¿sí? O sea, alguien se loguea al sistema y mientras que la conexión esté abierta, esa persona queda logueada al sistema. Bajo una visión de seguridad, si alguien se loguea a un sistema pero tiene un tiempo
determinado que podrían ser, no sé, 10 minutos. A los 10 minutos que la persona no está haciendo nada en ese sistema, yo lo deslogueo. O sea, querés hacer algo en el sistema, vení y hace un login de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si te fuiste a tu casa y dejaste la computadora prendida, y entonces si te fuiste a tu casa y dejaste la computadora prendida, cualquiera viene, se sienta ahí y tiene acceso a la información que veías vos. Y no queremos eso bajo un concepto de seguridad, ¿sí? O sea, queremos que esa sesión se termine a los pocos minutos, ¿sí? Que no sean tan pocos que la persona tenga que loguearse a cada rato, pero que tampoco que me asegure que esa computadora la está usando el que ingresó, ¿sí? Entonces esto es importante siempre, 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 y hay que tenerlo en cuenta. No muchas veces se tiene en cuenta cuando desarrollamos sistemas. También están los protectores de pantalla con contraseña, ¿sí? La gente podría, ¿sí? Cuando se ausenta por poco tiempo, se pone protector de pantalla. Y esto es una costumbre, ¿sí? que se tiene que tener en las organizaciones. La política de escritorios limpios habla más que nada no sobre computadoras, sino sobre papeles o cosas que hay, ¿sí? Arriba de todos los escritorios, ¿sí? O sea, como lo que busca esto es que no haya información confidencial impresa o en papel o en informes o en lugares así que sean públicos, que estén arriba de algún lado y que alguien lo pueda ver, copiar, sacar una foto, informes que se imprimieron y se dejaron en la impresora, entonces alguien no lo fue a buscar, o imprimió en vez de uno, imprimió dos, y entonces alguien pasa y se lleva lo que hay, y resulta que no era de él, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Que esté desatendida. Desatendida quiere decir que hay un objeto, algo que está ahí arriba y que nadie, ¿sí? El dueño de eso no está con eso en la mano, digamos, y entonces, ¿sí? Alguien se lo podría llevar, copiar, vuelta, sacar una foto, mirar, que sea una información que alguien tenga. Si yo paso, a ver, por una computadora que está desatendida y abro una ventanita y veo qué IP tiene, ¿sí? Esa computadora, ya estoy sacando una información, ¿sí? Porque después yo voy a irme a otro lado y ver que esa IP de esa computadora, yo sé que pertenece a tal persona y entonces ya, ¿sí? Si yo sé el nombre de usuario de esa persona y sé la IP y sé qué aplicación tiene, bueno, ya tengo unos datos bastante buenos para ver si puedo hacer alguna cosa en nombre de esa persona, porque ya tengo IP, tengo nombre de usuario, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para alguien que quisiera hacer algún tipo de intrusión, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? Son muy valiosas, por lo tanto, no tendría que dejarse nada. En algunos lugares, ¿sí? Recuerdan que hablamos en una clase del el penetration test, ¿sí? Lo que se hace, por ejemplo, en una revisión de seguridad. Básicamente, en un penetration test se trata de hacer el mapa de red de la organización sin tener conocimiento de la organización. Imagínense si el mapa de red de esa organización está pegado en una pared. Es como que ya me lo han hecho el trabajo que podría hacer, ¿no? O sea, que le saco una foto a ese mapa de red que incluso tiene IP y tiene, ¿sí? Qué tipo de equipamiento tiene, y ya está. Yo ya con eso es como que si quiero hacer algún tipo de ataque a esa organización, ya tengo todos los datos para hacerlo. Entonces, fíjense que es muy importante no dejar ninguna información ¿sí? que alguien la pueda acceder, ¿sí?
Bueno, seguridad en las operaciones. ¿Qué son operaciones? Operaciones son el trabajo de la gente, ¿sí? Terminamos de hablar sobre seguridad física, ¿sí? Física quiere decir de las cosas que están por ahí arriba, o que se puede tocar, y estos son seguridad en operaciones. Operaciones son operaciones que están relacionadas con las áreas de desarrollo de sistemas, operaciones que son infraestructura, mesa de ayuda, o sea, acceso a los sistemas. Todo eso son, ¿sí?, cosas que hace la gente y que, bueno, ¿sí? ¿Sí? Es su trabajo diario. ¿Cómo le damos seguridad a ese trabajo diario que hacen las personas? ¿Sí? Bueno, primero que nada, ¿sí? Perdón, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? Me pareció que sonó algo de alguien. Bueno, primero, sí, bueno, acá dice, bueno, proliferación, dice, de software malicioso como virus troyano. Ante eso, sí, es necesario que se adopten medidas ¿sí?, para que no ocurran estas amenazas. Porque básicamente cualquier aplicación que no sea controlada podría ocurrir, pero si yo tengo que no ocurran, ¿sí?, o que no existan ese software no controlado, yo voy a tener esas amenazas, digamos, controladas, o sea, no van a pasar. Para esto, ¿sí?, acá entra el concepto este que decía recién de ambiente de desarrollo, prueba y operaciones. Dice acá, podemos tener otros nombres, podemos tener más de 2 ambientes, hay lugares en donde se usan, más de 3 ambientes, hay lugares en donde se usan 5 ambientes. Lo normal básicamente serían 3 ambientes. Y si bien les dije que otro día vamos a ver mejor de la separación de funciones, vamos a tomar nada más para hoy el tema este de desarrollo, prueba y operaciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué se usa esto de separar los ambientes o de decir quién puede acceder a qué? Bueno, básicamente para decir separar los usuarios. No son los mismos los usuarios de sistemas que los usuarios de las aplicaciones. Y no es lo mismo los usuarios o sea, también los usuarios de sistemas estarían separados, ¿no? Porque no es lo mismo los usuarios que se relacionan con el desarrollo de aplicaciones que los que se relacionan con operaciones de infraestructura, o sea, manejo de servidores, comunicaciones o altas y bajas de usuarios, ¿sí? Son considerados diferente tipo de usuario. Bueno, se definen responsabilidades de cada uno. Y dice, bueno, procedimientos y responsabilidades operativas, ¿sí? Control, documentación de los procedimientos operativos. ¿Qué es la documentación de los procedimientos operativos? Bueno, primero son los procedimientos operativos. ¿Qué son los procedimientos operativos? Todos los procedimientos que realiza el área de sistemas. ¿Cuáles son todos esos procedimientos que realiza el área de sistemas? Bueno, los podemos escribir, podemos decir qué hace la gente, ¿sí? ¿Qué hace la gente para mantener los sistemas? Bueno, ¿qué hace la gente de desarrollo? ¿Qué hace la gente que administra los servidores? Cada uno, el de operaciones, el de comunicaciones. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son todas las tareas? ¿Podríamos decir esas tareas cuáles son? Sí. Está bueno decir esas tareas porque ahí definimos qué permisos tienen que tener, para hacer esas tareas. Buenísimo. Entonces, permisos y tareas. Sí, eso es lo que yo quiero. Y después de definir esos procedimientos y tareas, nosotros podemos asignarlos a personas, que también es lo que yo quiero, asignar tareas a personas, o sea, saber quién hace qué cosa. De vuelta, parece muy simple, pero no siempre esto está hecho como lo estoy contando así, ¿sí? Tan fácil. Y a veces no es tan fácil definirlo.
¿sí? Pero está bueno tener toda esta definición, ¿sí? De quién hace qué cosa. Fíjense que acá hay muchas cosas. Dice, adicionalmente se debe preparar documentación sobre el procedimiento referido a las siguientes actividades. Y fíjense que esto, la guía esta política, te ordena mucho a qué son todas las cosas que hace el área de sistemas. Fíjense que dice, instalación y mantenimiento de equipamiento para el procesamiento de información y comunicaciones. Bien, ¿quién hace esto? ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Instalación y mantenimiento de las plataformas de procesamiento. O sea, estos serían los servidores. Monitoreo el procesamiento y las comunicaciones. Hay alguien que controle eso y que monitoree inicio y finalización de la ejecución de los sistemas. Programación y ejecución de procesos, gestión de servicios, resguardo de la información, gestión de incidentes de seguridad en el ambiente de procesamiento y comunicaciones. Y lo que tiene de bueno esta política es que te dice, bueno, estás haciendo esto, alguien lo debería hacer, ¿no? Reemplazo o cambio de componentes del ambiente de procesamiento y comunicaciones. O sea, a veces hay que hacer reemplazos, cambios o configuraciones. Bueno, ¿quién la hace esa? ¿Cómo la hace? Cambio en las operaciones. Básicamente, pues, podríamos definir los cambios como cambios, ¿sí? en sistemas operativos, en servidores, pero también podrían ser cambios en aplicaciones, ¿sí? Cambios en software. Bueno, ¿sí? Se identifican los cambios, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de esos cambios? ¿Son aprobados los cambios? ¿Se planifican? ¿Sí? ¿Se prueba el escenario? Bueno, todo esto debería ser respondido antes de hacer cambios, por ejemplo. Hay una parte en lo que es desarrollo de sistemas y aplicación de cambios que se le llama el rollback. Eso es, nosotros antes de hacer un cambio en un sistema, ¿sí? En un sistema que tanto sea productivo, ¿no? Una aplicación o un cambio en una configuración de un equipamiento o un cambio en un servidor en su configuración o un cambio en una base de datos, ¿sí? Casi siempre estos cambios son o porque alguien me lo pidió o porque el proveedor me dijo de que sería bueno hacer un cambio o porque tengo una nueva versión, ¿sí? Pero ante cualquier cambio, nosotros tendríamos que tener un plan B de qué pasa si ese cambio no fue satisfactorio, o sea, algo anduvo mal. Yo hago un cambio y algo anduvo mal. No funciona ahora después del cambio. ¿Puede pasar eso? Y sí, puede pasar. Supongan que yo tengo una base de datos, ¿sí? Yo tengo una aplicación y tengo una base de datos. Y me dicen, bueno, la base de datos tenemos una nueva versión. Cambia la nueva versión porque la nueva versión es mejor, maneja mejor los datos, la performance y todo esto. Bueno, buenísimo. Obviamente que lo voy a hacer sin usuario, ¿no? Voy a bajar todo, voy a dejar que nadie esté trabajando. Hago una nueva versión de la base de datos. Resulta que cuando lo termino de hacer, bueno, de vuelta, pongo la aplicación, ¿sí? Entran los usuarios y los usuarios me empiezan a decir que tienen problemas, ¿no? Y resulta que voy, miro y hay problema porque la nueva versión de la base de datos, no se comunica bien con la aplicación. Buenísimo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya está instalada la nueva versión de la base de datos. ¿Qué hago? Estoy esperando que me digan, ¿eh? Vamos, hay 15 personas acá. ¿Qué pasa si actualizar el motor de base de datos? ¿Cómo? Pará, vamos. Me estoy preguntando qué sigue después de que actualizar la versión de la base de datos, por ejemplo. Sí, pero anduvo mal. Ver si sigue todo andando y es compatible, ¿no? No, te dije que anduvo mal. Ya está, anduvo mal. Se metió en el usuario y anduvo mal. Rodrigo. ¿Podés volver al backup anterior de la base de datos? Si es que tenía.
Si es que tenías, claro. Que debería. Debería. Pero fíjate que no me dijiste, o quizás la respuesta que estoy buscando es, como voy a cambiar una configuración a una versión nueva de la base de datos, yo agarro lo que tengo ahora, antes de apretar el botón y de poner la nueva versión, hago un backup específico, ¿sí? No voy a agarrar el backup que guardé no sé hace cuánto de la base de datos. Yo voy a hacer un backup específico, ¿sí? Porque voy a cambiar cosas. Y puede ser que esas cosas que voy a cambiar salgan mal. Y si salen mal, yo tengo esa palabra que dije, rollback. O sea, tengo que ir para atrás, ¿no? Tengo que ir para atrás sobre mis pasos y volver a la situación anterior, ¿sí? Recuperar la situación anterior y ahí seguimos. Y cuando me digan no pusiste la nueva versión de la base de datos, yo voy a decir no la puse porque cuando la puse, esa nueva versión anduvo nada o tuve problemas y ¿sabes qué? No la voy a poner porque no quiero tener problemas, ¿sí? Porque si alguien me resuelve eso, resuélvanmelo primero y después vemos si ponemos la nueva versión, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? En el ambiente de lo que es cuando hablamos de desarrollo, también cuando hablamos, ¿sí?, de cualquier tipo de configuración. Recuerden que tenemos muchas veces nuevas, o sea, hay actualizaciones sobre muchas cosas. De hecho, ¿sí?, cuando en la computadora dice el Windows se actualizará, no hacemos no tenemos seguridad sobre el rollback. O sea, el Windows se actualizará y confiamos en que Windows ha aprobado esa actualización y la compu va a seguir funcionando, ¿no? O sea, ahí nos entregamos a decir, bueno, señor Windows, sea lo que Dios quiera. Pero si nosotros estaríamos como responsables de sistemas de una organización, nos decimos, bueno, ¿sí?, que pase lo que tenga que pasar. Los responsables vamos a ser nosotros de actualizar cosas. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para ir para atrás, ¿sí?, y volver a la situación anterior. Estos cambios se pueden dar en muchos, en equipamiento, ¿sí?, en servidores, en configuraciones. A veces te dicen, bueno, pon esta configuración que va a andar mejor. Y si no anda mejor, ¿cómo hago para volver para atrás? Y ojo con eso porque desde el punto de vista de seguridad, uno tendría que analizar, ¿puedo volver para atrás? Sí, bueno, buenísimo, vamos para adelante con el cambio. ¿No puedo volver para atrás? Capaz que mejor no hago ningún cambio, porque si no puedo volver para atrás, ¿sí?, o no tengo métodos de volver a la configuración anterior, no es conveniente que haga un cambio, ¿sí? Fíjense que lo que trato de decirle yo es siempre, bueno, desde el punto de vista de seguridad, ¿está bueno hacer esto? ¿Sí? Más allá que alguien me sugiera que lo haga, ¿sí? Es un criterio. ¿Sí? El criterio es, sí, si vamos a innovar es sobre algo seguro. Y si no, mejor no innovemos. La innovación es enemiga de la seguridad, podríamos decir, como una buena premisa. ¿Sí? Bueno, planificación de capacidad. La capacidad, ¿sí?, cualquier equipamiento o cualquier aplicación tiene una capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es que yo tengo que monitorear la utilización, si es de un equipamiento, tiene una capacidad. Por ejemplo, si es un disco, tiene una capacidad del disco, ¿sí? Si es una memoria, tiene una capacidad de la memoria. Si es un procesador, tiene una capacidad del procesador, después de la cual la performance cae,
¿sí? O sea, cada equipamiento tiene una capacidad. O sea, el 100% sería lo completo, ¿no? Pero tiene un umbral, esa capacidad, en el cual después de un cierto umbral, la performance de ese equipamiento cae, ¿sí? Le habrá pasado en su computadora que cuando, ¿sí? Si tienen muchas aplicaciones abiertas, la computadora empieza a ralentizarse. ¿Por qué? Y bueno, porque la memoria se completó y porque, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de utilización de memoria, pero sabemos que empiezan a haber colisiones, empiezan a haber paginación, empiezan a haber múltiples procesamientos que uno pisa al otro, uno reemplaza a la ejecución de otro procesamiento y eso hace que la performance caiga, ¿sí? Hasta que puede caer de una forma en la que no trabaja ningún proceso, ¿sí? Entonces, las aplicaciones pasa lo mismo, ¿sí? O sea, tienen una capacidad en cuanto a la cantidad de transacciones que pueden realizar, ¿sí? Si yo agarro un software que podemos desarrollar nosotros, ¿sí? En forma, digamos, no tan profesional y decimos, bueno, ya está, listo. Bueno, buenísimo. ¿Le puedo meter 20 millones de transacciones a ese software? No, pará, yo no pensé para 20 millones de... Bueno, le meto 20 millones de transacciones. No funciona, te digo, automáticamente. Y bueno, listo. Digo, sí, obviamente no lo pensé para 20 millones de transacciones, ¿sí? Cada 5 minutos, porque no la va a poder manejar. Me hubieras avisado antes y entonces, ¿sí? Desarrollaba un software para que maneje 20 millones de transacciones por minuto. Ah, bueno, es otro requerimiento ese, ¿no? Bueno, la capacidad, ¿sí? Tanto del hardware como del software, ¿se realiza en la organización? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿alguien lo está viendo eso? Alguien lo debería estar viendo. ¿A qué afecta si tengo este tipo de problema? O sea, si no hay planificación de capacidad, ¿a qué afectaría de nuestras 3 premisas de seguridad? Disponibilidad. Muy bien. Hay uno despierto acá, ¿eh? Se los otros, pero Carlos está despierto siempre. Disponibilidad, muy bien. ¿Sí? No tener planificación de capacidad podría afectar a la disponibilidad. Muy bien. Control, separación de entorno de desarrollo, pruebas y operacionales. Esto lo vamos a tratar, ¿sí? en la clase aparte, porque está bueno ver bien eso, ¿sí? Protección contra malware, ¿sí? Códigos maliciosos que puedan existir ¿sí? en las computadoras. Bueno, acá software malicioso existe hace muchos años, ¿sí? Es algo que existe, ¿sí? que puede pasar desde equipamiento hasta aplicaciones, hasta lo más, digamos, visible es el usuario final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario final es el menos capacitado, ¿no? No quizás la gente de sistemas que sabe más de algún tipo de virus o de detección o protección de hardware, de software, ¿sí? De este tipo de software, pero el usuario final que tenemos no está muy capacitado, no sabe muy bien, cae en las trampas que le puedan poner, ejecuta cosas, ¿sí? En su computadora, pone pendrive, le mandan algo y lo abre, entonces, ¿sí? Es el más, digamos, el más vulnerable, digamos, que tenemos, el software, el usuario final, ¿no? Entonces, está bueno, ¿sí? Saber que existe este tipo de malware, ¿sí? Que hay muchos tipos de ataques todos los días que se inventan. Y entonces, como organización, ¿qué hacemos contra eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos contra eso? Bueno, estaría bueno tener en todos los dispositivos que tenemos en las redes algún tipo de control sobre ese malware, ¿sí? Podemos tener controles de malware
en los firewalls, en los switches, y mucho no, porque esos manejan las capas, ¿sí? Si nos recordamos la capa OSI, ¿sí? El modelo OSI, esos manejan las capas más de paquetes, ¿sí? Mientras que el malware es más capa aplicación. Entonces, en ese tipo de equipamiento no evitamos el malware, ¿sí? Son las capas de aplicaciones, ¿sí? Las últimas capas en donde podemos evitar, ¿sí? Este tipo de malware. Por lo tanto, va a ser arriba, o sea, estamos hablando de que va a ser ya o en la computadora del usuario, o si hablamos de un sistema operativo de red, el sistema operativo de red que maneje archivos, ¿no? No que maneje paquetes, porque lo que maneja paquetes, no hay virus en los paquetes, digamos. Hay virus ya, o virus, o software malicioso, cuando alguien guarda un archivo o cuando alguien abre un archivo, ¿sí? O lo ejecuta en una computadora. Entonces separemos, ¿no? el malware a dónde estamos apuntando. Entonces, bueno, básicamente lo mejor que puede pasar, ¿sí? Acá dice como primera cosa, dice prohibir la instalación y uso de software no autorizado, ¿sí? Entonces, lo mejor que puede pasar es prohibir directamente que nadie se instale nada o que use ningún software que no haya sido autorizado por la organización. Esto sería lo más fácil, ¿no? O sea, si nadie ejecuta software y todo el software que se ejecuta en la computadora va a ser el que instale el área del sistema, vamos a tener todo vamos a estar tranquilos, ¿no? Es difícil hacer esto, ¿no? Porque esto sería restringir los permisos de los usuarios, ¿cierto? Pero bueno, sobre eso tenemos que ir, sobre que los usuarios no tengan que tener mucho permiso. De vuelta, acá hago la aclaración entre usuarios que son dueños de sus computadoras contra usuarios que no son dueños de nada, ¿sí? Si viene un usuario que se quiere conectar a la red mía y ese usuario trae su computadora que es propia, personal, y la quiere conectar, y yo mucho poder sobre esa computadora no tengo, ¿no? Recordemos siempre el hecho de yo puedo decir que algo es seguro cuando es mío. Cuando es mío, mío. Entonces, si es mío, es seguro, ¿por qué? Y porque yo puedo, ¿sí? Asegurarme que nadie utilice el software que yo no quiero, asegurarme el software que yo compré, asegurarme las aplicaciones que yo quiero que se ejecuten en esa computadora y todo. Ahora, si no es mío, y yo mucho no puedo decirle, no tenés que tener un software que a mí no me gusta, porque el otro me va a decir, y si la computadora es mía, ¿qué te metés vos? No me vas a decir lo que yo puedo tener o no tener en mi computadora. Si no, comprame una computadora vos y entonces configurala vos y ahí charlamos. ¿Ven la diferencia que hay entre que el usuario tenga su computadora o que la organización tenga su computadora y que el usuario sea nada más el que la usa para su trabajo? Hay una diferencia muy grande, que es insalvable. Por lo tanto, el normal de las organizaciones, todo el hardware y el software es propiedad de la organización. Y por lo tanto, el usuario no es dueño de nada, de nada, de nada. Y está restringido todo lo que la organización quiere. Eso es seguridad, ¿sí? Bajo el punto de vista de seguridad que estamos charlando, eso es seguridad. Una cosa que no sea así, y bueno, es menos seguridad, ¿sí? Es menos seguridad porque no es tener control, ¿sí? Y la seguridad es tener control sobre ese equipamiento. ¿Hay dudas sobre esto? Siempre les quemo la cabeza con este concepto, pero bueno, la seguridad es eso, ¿sí? No es otra cosa. Si no, no estamos hablando de seguridad. Bueno,
Bueno, decía, entonces, previsión, ¿sí? Redactar procedimientos para evitar riesgos, ¿sí? con que se puedan bajar, ¿sí? Que se puedan bajar archivos, que se puedan ver cómo es la bajada de esos archivos. Podría yo también interrumpir la bajada de archivos desde los servidores. Podría ser que hay empresas que vos no te podés bajar ningún archivo, pero que si vos querés bajarte algo o instalar algo, se lo pedís al área de sistemas, y entonces el área de sistemas, ¿sí? Que siempre es seguridad, baja ese archivo, instala ese software, lo mira y dice no tiene ningún problema y te lo da, ¿sí? O sea, hace como un pase de manos el área de seguridad, y entonces de esa forma podés conseguir lo que vos querés, y de esa forma no es tan restrictivo a no vas a hacer nada que yo no te permita hacer. Entonces, ¿sí? Nada más usame como pase de mano y que yo compruebe que no tiene ningún riesgo para la organización. Entonces, te puede bajar lo que vos quieras, pero no es que te lo baja a vos, te lo bajo yo y te lo doy a vos, ¿sí? Y en ese lo bajo yo y te lo doy a vos, ahí se hace control de algún tipo de software malicioso. También es importante, ¿sí? Si en el caso de usuarios con Windows, ¿sí? Que tengan antivirus, pero no solamente tienen que tener antivirus, porque los antivirus se renuevan sus bases de virus, ¿sí? O sea, sus bases de detección de virus. Y esto es una renovación a veces. Se cortó, pero no sé si me corté yo solo, porque hay 4 menos. Igual, profe, yo te estuve escuchando bastante entrecortado durante la clase. No sé si es a mí Yo o qué. tengo total ancho de banda. ¿Alguien más le pasó? Yo estaba escuchando bien la clase. En algunas partecitas sí se escuchó entrecortado, pero ahora lo último estaba andando bien. No sé por qué se cortó. ¿Ah? Se fue, para mí se fue y volvió. Y volvió. Entonces, bueno, tenemos una ciudad en la que los datos a veces capaz no son tan buenos. Pero no me pasa mucho esto. Es la segunda vez, de hecho, que de todas las clases que se corta así. Bueno, sigamos. El tema, le estaba hablando de las actualizaciones de los software antivirus. Algunos software antivirus sí se actualizan en forma independiente. O sea, cada persona que lo tiene en su computadora, hay una actualización que se puede hacer, o sea, que se hace en forma automática. Muchas veces, ¿sí? Las personas pueden cortar la actualización esa. ¿Por qué corta un usuario final, ¿no? Una actualización de antivirus? Porque puede, ¿sí? O sea, la corta porque está trabajando y no le gusta que la computadora tenga menos performance en ese momento, porque se está bajando eso, porque no le gusta, ¿sí? Porque quiere. Entonces, ¿y qué hace es que ese software antivirus no esté actualizado? Y bueno, por un lado nosotros como seguridad nos creemos que porque esa persona tiene el antivirus está protegida, ¿no? Pero resulta que si cortó la actualización, resulta que no está protegida. Entonces, eso es un problema para nosotros, como el pensamiento de seguridad, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo todos los usuarios con antivirus, y resulta que el 50% está con antivirus actualizado, el otro 50% no. Entonces, no sirve de mucho, ¿sí? Porque ya con que alguno tenga algún problema con algún virus, hace que ya vos tengas un incidente de seguridad con virus, ¿sí? Fíjense, al último, ¿no? Lo que les estoy diciendo es, me importa el incidente, ¿no? Y bueno, sí, me importa la ocurrencia del incidente. Si lo pensamos de vuelta como responsable de seguridad, yo no quiero tener incidentes de seguridad, ¿sí? O sea, yo no quiero que pase nada. Va a pasar, algo va a pasar seguramente,
Pero yo quiero dejar el riesgo a lo más mínimo. Para esto hay muchos antivirus. Ya si alguien está pensando en tener antivirus en la organización, hay antivirus que manejan o administran o gestionan, ¿sí?, las actualizaciones de todos los clientes, ¿sí? Esto sería como un tipo de un servicio cliente-servidor, en donde el servidor comprueba la actualización de cada cliente, y entonces vos, como administrador del software antivirus para toda la red, para todos los usuarios, podés, si alguna persona, ¿sí?, de alguna forma para la actualización del antivirus, vos podés ejecutar la actualización del antivirus, aunque esa persona lo frene, vos lo podés ejecutar igual. Y si aún así lo frena, podés apersonarte y decirle: ¿qué te pasa? Estoy intentando de actualizar el antivirus, cada vez que lo hago vos lo parás. A ver, vení, charlemos. Y mientras que estás charlando, le actualizás el antivirus. O sea, de forma democrática. Bueno, de vuelta, esto podría ser un indicador, ¿sí? Por eso lo estoy diciendo de que es importante. Si vos tenés esto, estaría bueno que ese indicador, no sé, tenés 300 usuarios y vos, ¿sí?, vos como responsable de seguridad digas: los 300 usuarios tienen su antivirus actualizado, ¿sí? Y mi indicador da bien. O sea, de alguna forma estoy seguro que eso está funcionando bien, ¿sí? Que no va a haber problema. De vuelta, ¿puede haber problema? Sí, puede haber problema, pero vos, el indicador te dice de que los 300 usuarios tuyos tienen el antivirus actualizado, con lo cual está bastante bien, ¿sí? La probabilidad de que ocurra algo es baja. Bueno, también en esto sí tiene que ver mucho la capacitación de los usuarios, ¿sí? O sea, si vos estás explicando a los usuarios todo lo que podría pasar, hace que sea menos probable. No tengo abierto, yo tengo una cuenta de Hotmail en donde, si bien Hotmail, o sea, está administrado por Microsoft, me para muchísimas cosas de lo que serían engaños, ¿sí?, de virus. Hay veces que me vienen algunos. Ahora justo le decía eso porque el otro día me vino uno, o sea, no sé cómo pasó los antivirus y toda la cosa de Microsoft, pero estaba bien hecho, estaba muy bien hecho. O sea, vos te creés que es serio eso. Y de hecho también acá en la universidad también tenemos muchas herramientas así antivirus, o sea, o que te paran ese tipo de mail, pero 2x3 pasa alguna. O sea, que quiere decir que todas esas herramientas no son infalibles. O sea, termina llegando a un usuario algo con un link que aprieta en ese link y pone en riesgo a esa computadora, ¿sí? O a esa computadora o a ese usuario, o deja algo que podría poner en riesgo a la información del usuario. Por lo tanto, ¿sí?, lo que digo es que por más que vos tengas aplicaciones, siempre algo se va a filtrar, algo le va a llegar al usuario, ¿sí? De vuelta, yo me considero, ¿sí?, o sea, trabajo en esto hace un montón de años, no me van a engañar tan fácil. Pero al usuario final, común, sí lo van a engañar. Y lo engañan. Bueno, acá código móvil se refiere a, ¿sí?, a computadoras, ¿sí?, que sea, o computadoras o aplicaciones que sean más móviles. Esto, sí, ya esto de vuelta está escrito hace muchos años y no está muy actualizado. Bueno, categoría, resguardo, backup. El backup es lo más conocido como herramienta de resguardo por si algo pasa, ¿sí? O sea, plan de cuando algo falla es ir a la copia de respaldo, ¿sí? Es lo más fácil cuando pensamos en una interrupción del servicio y en cómo volver hacia atrás, ¿sí? O en alguna pérdida
de disponibilidad con integridad de la información, entonces yo tengo el backup para volver a eso que tenía antes. Y es la forma más fácil, de vuelta, de recuperar información. Por lo tanto, como es la forma más fácil, todas las organizaciones deberían encarar el resguardo de la información como algo muy serio, ¿sí? Y hacerlo directamente, ¿no? Y tenerlo. Fíjense que acá la política, como les digo siempre, que esto es un poco antiguo, habla sobre esquema de rótulos de copias de resguardo, ¿sí? Y habla, rotular copias quiere decir que hace mucho tiempo todos los backups, ¿sí? Se hacían en medios extraíbles, ¿sí? Hoy ya no hay mucho medio extraíble. Se han reemplazado los backups por, o sea, la bajada del precio de las memorias, ¿sí? Sólidas, han hecho que ya no se usen dispositivos con memoria, o sea, dispositivos de cintas o de backup extraíbles, ¿sí? O sea, ya no se usan más las cintas o cualquier tipo de cosa que yo las saco el backup y me lo llevo a otro lado. Si bien está bueno, ¿sí? El concepto de llevarse el backup. ¿Por qué está bueno ver el concepto de llevarse el backup? ¿Sí? De lo físico. Seguridad física de que si se prende fuego el servidor tenés el disco en otro lado. Se prende fuego cualquier cosa, ¿no? O sea, si la seguridad física de ese lugar, básicamente, se vio comprometida y en ese mismo lugar tengo el backup, estoy complicado, porque si en el mismo lugar que tuve el problema tenía la copia, estoy complicado, ¿sí? Es el mismo, de vuelta, es el mismo lugar en el que estaba. Y no está bueno eso, ¿sí? Por eso, cuando yo les dije el concepto este de NAS, ¿sí? De servidores de storage, los servidores de storage normalmente no se tienen en los centros de cómputos, ¿sí? O sea, tienen la capacidad de ser como una computadora y se ponen en un lugar lejos del centro de cómputo o lejos de los servidores. ¿Para qué? Para que si se ve comprometido algo del centro de cómputo de los servidores de la sala donde está eso, esos servidores de storage no están en el mismo lugar, están en otro lugar, ¿sí? Entonces eso está bueno. ¿Por qué? Porque me sale del problema este de tener en el mismo lugar el problema, ¿sí? O sea, tengo eso en otro lugar. Al tenerlo en otro lugar, ya, ¿sí? Hago que si tenía un problema ahí, bueno, eso lo tengo en otro lado, ¿sí? Y si puedo hacer ese storage incluso en otro lugar físico, si tuviera dos lugares en donde estoy operando, bueno, si mañana, no sé, nadie me deja entrar o prenden fuego algo o no sé, o se pone gente en la puerta y no puedo entrar, bueno, ¿sí? No podré entrar ahí, pero puedo entrar a otro lugar físico y trabajar en ese otro lugar o recuperar todo de ese otro lugar, ¿sí? Entonces siempre es importante en el concepto este de seguridad tener ese plan de en otra ubicación, ¿sí? Y tratar de salir de que todo sea en la misma ubicación. Bueno, y en ese, ¿sí? Lo importante también de cuando pensamos en un backup es cómo, o sea, podríamos tener copias, pero decir, bueno, ¿cómo está organizada esa copia? Porque yo dentro de esa copia yo podría querer, ¿sí? Diferentes días o diferentes sistemas o diferentes aplicaciones y tiene que ser rápido o tiene que ser fácil de identificar. Si guardo todo junto, si guardo y no tiene un orden,
si guardo, ¿sí? Y se me complica para recuperar algo, capaz que no tiene tanto valor eso que estoy guardando. O sea, es como si lo estuviera guardando dentro de una caja que meto todo junto y después no sé cómo sacarlo, ni qué entro último, ni qué entro después, ni antes. Entonces, todo el tema de backups es algo que tiene que ser administrado. Y en esa administración estamos hablando de que tiene que ser formal, ¿sí? O sea, tengo que definir cuándo se hizo, qué se hizo, sobre qué se hizo, qué puedo recuperar, qué no puedo recuperar, con qué tendría problema, dentro de cuánto tiempo puedo tener la recuperación de ese backup. Son todas preguntas que me tengo que hacer antes y tienen que tener respuesta, ¿no? Antes de necesitar el backup. Y también ver si se puede recuperar y qué tan bueno es esa recuperación. Tengo muchísimas historias de backups que no se pudieron recuperar nunca, por más que la gente de sistemas creía que estaba haciendo backups, ¿sí? O sea, creían que lo estaban haciendo y lo estaban haciendo, pero no servía. Eso no servía para recuperar la operatividad, ¿sí? O sea, sí, tenían algo, pero recuperaban, no, tenían problemas para recuperar. Entonces, no sirve, ¿sí? Entonces, le faltaba algo. Bueno, muchas veces falta algo, ¿sí? Y entonces, eso que falta hace que ese backup no sirva. Entonces, si no sirve, tenías un backup, pero si no sirve, no sirve. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si no lo probamos, no sabemos si sirve o no sirve. No solamente es hacer backups, sino probar a ver si sirve. Por eso dice probar periódicamente. Más que el medio de resguardo es probar todo. Pasó también en una empresa que trabajaba que tuvieron un problema de seguridad, ¿sí? Y vieron esto lo que es se le llama hijacking. Hijacking es que alguien accede al servidor y te encripta la información, ¿no? Te encripta la información y cuando llega o sea, ellos te la encriptan y no te dicen nada hasta que llegaron a que encriptaron todo o casi todo. Y cuando llegaron a eso, ahí recién te mandan el mensaje, te dicen, bueno, me tenés que pagar tantos Bitcoin y yo te doy la clave para desencriptar. Y entonces esta gente dijo, pero yo tengo backup, que no importa. Y resulta que el backup también estaba encriptado. O sea, hicieron backup sobre lo comprometido. No les sirvió de nada el backup porque no tenían el backup anterior a lo comprometido. Está bueno porque, ¿sí? O sea, habían control, pero no sirvieron los controles. No tenían un backup anterior. Bueno, pasa eso, ¿sí? Registro y monitoreo. Bueno, y acá hablamos todo de lo que es registro de eventos. Esto es todo lo que es el ámbito de logs, ¿sí? Logs. Logs o registros, ¿sí? Logs de eventos. Tiene muchos nombres este término de registros o de logs. ¿Sobre qué se puede hacer log? Sobre la mayoría de las cosas se puede hacer log. Sobre eventos del sistema operativo se puede hacer log. Sobre accesos de usuarios se puede hacer log. Sobre aplicaciones, ¿sí? Sobre transacciones de aplicaciones se puede hacer log también. Pero el punto es que, primero es que alguien haya programado que puedan existir, ¿sí? Si vamos a las aplicaciones de software que se usan para las empresas, la mayoría de las aplicaciones que se usan para empresas tienen un buen registro de logs, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Oracle, que es un administrador de base de datos, tiene muchísimos registros de logs, ¿sí? O sea, puede hacer una cosa totalmente extensiva sobre todo lo que se puede loguear. Ahora, si se hace todo sobre lo que se puede loguear, ¿qué pasa? Asociado a esto, ¿sí? ¿Qué les parece que puede pasar?
como contraparte de dejar muchos logs Sí, y que puedes dejar registros de datos, de información, no, o sea, demasiado. no, ¿Aumentás mucho el consumo de recursos? ahí está, vamos por ahí. ¿Sí? O sea, si vos logueás todo, primero, recursos, o sea, si vas a lo que es, imagínense qué es loguear todo. O sea, si yo hago 5 transacciones, ¿sí? Esas 5 transacciones están asociadas a espacio, ¿no? O sea, almacenamiento. Bien. Están asociadas a procesamiento y a comunicaciones, ¿sí? Ahora, si yo cada transacción que hago, no sé, supone de 240K, le agrego ¿sí? 100K más de log, ¿sí? Y además le agrego, ¿sí? Procesamiento para hacer ese evento, y además le agrego, ¿sí? Transferencia de información. Al último, lo que estoy haciendo es que a mi aplicación le hice que sea más pesada, para decir una palabra fácil, ¿no? En un 40% más, capaz. ¿Sí? O sea que ahora no tengo que tener procesamiento para, ¿sí? Si estaba, ¿no? Y si, de vuelta, esto me afecta a mi capacidad. Fíjense cómo van afectando cosas, ¿no? Porque ahora, si yo pensaba que estaba una capacidad al 70%, ahora activé logs y del 70 me fui al 90. Y ahora, si necesitaba un espacio en disco, ahora necesito 30% más. Y ahora en procesador, si estaba al 60, ahora estoy al 80. Upa. ¿Sí? Está bien, activé todos los logs y ahora guardo todo. Pero me afectó a rendimiento, me afectó a performance, me afectó a capacidad de disco, me afectó todo. Y entonces alguien va a decir, no, che, no loguees nada. Bueno, pero si no logueo nada, puedo tener un problema de seguridad y no sé quién fue. Bueno, negociemos, ¿sí? Y el negociemos es, bueno, o sea, tengo que tener algún registro de evento, ¿sí? Pero negociemos en cuanto a que tengamos registro de eventos, pero que no sean tantos como para que me afecte la performance, como para que me afecte el almacenamiento y como para que me afecte, ¿sí? Todo el sistema. Bueno, entonces vamos a ver mejor qué vamos a loguear y qué no vamos a loguear. El punto es, no es que no voy a loguear nada, y a veces tampoco es que voy a loguear todo. Entonces es, ¿qué tengo que loguear? Bueno, tendrá que hacerse una discusión de qué hay que loguear y qué no hay que loguear, ¿sí? O sea, y después también que las aplicaciones puedan tener capacidad de log, ¿sí? Como dije, Oracle es una aplicación que tiene mucha capacidad de log, ¿sí? O sea, mucha capacidad de configurar esos logs. Pero no todas las aplicaciones tienen la misma capacidad que tiene Oracle, ¿sí? Hay aplicaciones que no tienen, ¿sí? Estas capacidades. Recuerdo una instalación de SAP que una vez revisé que no estaba ninguna capacidad de log habilitada. O sea, no logueaba. Ese SAP de esa empresa no logueaba nada. Nada. Bueno, está bien. No logueé nada. Pero no me preguntes nada. ¿Sí? O sea, asociado a no loguea nada, no me preguntes nada. ¿Por qué? No va a haber ningún registro de evento de nada. ¿Sí? Son decisiones que tiene el negocio, pero está bueno que nosotros se la digamos, ¿sí? O sea, no estás logueando nada, no vas a tener ningún log de nada. No me preguntes nada porque yo no lo voy a saber. ¿Estás conforme con eso? Sí. Ok. De vuelta, no me preguntes nada. ¿Sí? Pero esto tiene que darse con el negocio, ¿sí? O sea, casi siempre el negocio quiere saber quién fue.
¿sí? ¿Quién se logueó? ¿A qué hora? ¿Qué hizo? ¿Qué transacciones hizo? Hay algunas que son más importantes, otras que son menos importantes. Muchas veces, muchas son importantes, ¿sí? ¿Quién pudo hacer un reporte? A veces, o sea, para ir más profundamente, ¿no? En capacidad de log. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ningún reporte va a ser logueado, a menos que, y ese a menos que, si bueno, ahora te voy a decir los reportes que vas a loguear, a menos que sean sobre estas cuentas contables. Entonces, ¿sí? El sistema tiene que tener capacidad que sobre estas cuentas contables, si algún usuario quiere saber cuáles son los números, sí quiero registrar quiénes son los usuarios. Y cuándo lo hicieron, y qué hicieron, y sobre qué cuentas contables, y qué dio ese reporte, y qué pidió. Ok, bueno, entonces eso lo voy a loguear. ¿Y sobre otra cosa? No, sobre otra cosa no. Bueno, entonces sobre, no sé, compras menores de 10.000 pesos, y alguien quiere sacar un reporte por el sistema, no me importa quién lo hizo, ni tampoco voy a guardar ningún registro. Ahora, si alguien quiere hacer compras mayores de 10.000 pesos, sí, voy a registrar quién hizo ese reporte, cuándo lo hizo y desde qué computadora. Y qué ítems pidió en ese reporte. Ok, listo. ¿Sí? Eso logueo, lo otro no lo logueo. ¿Sí? Es fácil y muchas veces el usuario lo pide así. Pero además tiene que el sistema tener capacidad para hacer ese log, ¿no? Porque si nunca me pidieron que el sistema registre esto, bueno, no lo va a hacer. ¿Sí? Así que tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Muchos sistemas no tienen capacidad de login. Otros sí. ¿Sí? La mayoría de los sistemas grandes tienen capacidad de login. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Todo bien. Bien. Bueno, ahí dice registro de evento, ¿sí? Identificación del usuario, fecha, tiempo, detalle de eventos principales, por ejemplo, inicio y cierre de sesión. Muchas veces eso se quiere loguear. Fíjense que yo únicamente voy a tener inicio y cierre de sesión cuando hay alguien que se loguea y se desloguea, ¿no? De la red. Pero si no lo tengo, no. O si hay alguien que ingresa a una aplicación y después se va de la aplicación, lo voy a tener logueado eso, y si no, no lo voy a tener logueado. Muchas veces esto lo usan las organizaciones para saber si la persona está trabajando, ¿no? O sea, si hizo algo, ¿sí? O sea, si yo tengo a alguien que está en forma remota y que hoy no se logueó todavía al sistema, y yo capaz que desconfío y digo, che, hoy estuvo trabajando, porque todavía no se logueó al sistema. ¿En qué estuvo trabajando? Está durmiendo en la casa. En cambio, si se logueó y, digamos, lo puedo asociar a que está cumpliendo un horario porque está logueado y porque está haciendo transacciones en el sistema, bueno, yo de alguna forma ese login me sirve para indicar que está ahí, ¿no? Que está con el sistema abierto. O sea, puede servir para muchas cosas el registro de eventos. ¿Sí? Identificación del equipo, registro de intentos de acceso al sistema exitosos y fallidos. ¿Sí? Los exitosos supuestamente a veces no se registran, porque si es exitoso, a no ser que sea relacionado con el inicio de sesión, ¿sí? No es tan importante, pero sí los fallidos, porque eso también me está indicando algo que no debería pasar, o sea, no deberían pasar intentos fallidos, a no ser que alguien se olvidó o que tuvo algún problema, pero también intentos fallidos desde el área de seguridad tendrían que indicarme algún tipo de que puede haber algún problema por ahí, ¿sí? Algún tipo de ataque. Cambio de configuración del sistema, uso de privilegios, o sea, si alguien está usando privilegios.
Privilegio, o sea, usuario es privilegiado, hablamos, ¿eh? Archivos accedidos y tipos de acceso, ¿sí? Direcciones de redes y protocolos. Y cuando decimos archivos accedidos, hay veces que ocurre en las organizaciones algún tipo de o sea, alguien se entera que hay una información que se filtró de la compañía, ¿sí? Alguien sabía tal número, o alguno publicó alguna cosa, o alguien tenía un dato, o alguien llama y dice, yo tengo menor precio de lo que te ofrecieron. ¿Y vos cómo sabés el precio que me ofrecieron? ¿Sí? Entonces alguien podría decir, a ver, quiero ver quién tuvo acceso al número que quedó efectivo de una licitación y decime quiénes son todas las personas. Bueno, entonces yo puedo acceder al archivo, puedo ver quién lo abrió y saber el nombre de, no sé, de las 2 personas que lo abrieron. Y entonces, bueno, sobre esas 2 personas que abrieron ese archivo saben el número asociado y entonces, bueno, capaz que la organización quiere iniciar una investigación de ver esa gente que tuvo acceso a esa información porque después alguien llamó diciendo que tenía ¿sí? un mejor valor sobre eso. Esto en las organizaciones pasa mucho, ¿sí? O sea, ¿quién accedió a tal información? Bueno, ¿a dónde estaba esa información? Y después ver quién fue, ¿no? Esto no es peritaje, ¿sí? Esto es seguridad. Siempre el área de seguridad tiene este tipo de averiguar cosas. De vuelta, en la medida que tengas el login de esas cosas, lo vas a saber. En la medida que no tengas ningún log, no vas a saber nada. Hay veces que hay veces que eso se asocia a alarmas, o sea, quién abre algún tipo de archivo, algún tipo de informe. Control de registro de información. Bueno, esos logs, ¿sí? También deberían ser guardados en algún lugar. Y la pregunta que les hago yo es, ¿qué pasa si yo registro esos logs? ¿A dónde tendrían que estar guardados? ¿A dónde les parece que tendrían que estar guardados? ¿O quién podría accederlo? Estamos hablando de confidencialidad de la información, ¿no? O sea que si yo guardo algo, ese registro de lo que guardo, de lo que pasó, ¿a dónde tendría que estar? ¿Disponible para quién? ¿Para los ojos de quién? Y el que tenga los permisos necesarios. A ver, es difícil eso del que tenga los permisos necesarios. Imagínate que vos, a ver. Y yo puedo tener desplegado, no sé, la aplicación en un clúster y si tengo acceso al clúster puedo ver los logs. Bien. Si Pero, soy del área de infra, por ejemplo. bueno, pero entonces no tendría que tener acceso a eso. Porque el acceso es por utilidad. Recordemos siempre que vos vas a tener acceso si vos vas a usar algo. O sea, la información a la que vos vas a tener acceso es porque la vas a usar. Y es porque está dentro de tus capacidades o de tu poder de uso. Ahora, si vos trabajás en infraestructura, ¿por qué tendrías que acceder a los logs de los registros de todas las aplicaciones, incluso de los logs de los registros de la gente que hace infraestructura? No tendría que tener acceso vos. ¿Sí? Y también te lo puedo presentar de otra forma. No sé, si hay un jefe de compras, ¿sí? Ese, por ser jefe de compras, tendría que tener los logs de todos los registros, de todos los empleados de compra que están abajo de él. Y alguien podría decir, sí, porque el empleado de él puede tener acceso a lo que hicieron los empleados de él, porque el jefe, ¿no? Sí, pero
desde el punto de vista de seguridad, diría nadie puede tener acceso a esos registros de información. Nadie. Si alguien quiere algo, que se lo pida a seguridad, ¿sí? Que es el único que tiene acceso a esos logs de seguridad, ¿sí? De registro de información. Y cuando me lo pidan a mí, entonces yo le voy a dar la información, porque yo voy a ver que es el jefe de compra y que me pidió datos de los empleados de compra y yo se lo doy, ¿sí? No le voy a dar acceso a esa persona a esos registros. Y si vos sos ¿sí? Si vos, Francisco, sos de operaciones, yo te voy a decir, vos tampoco tenés que tener acceso. Si hay alguien que desconfía de vos, me lo va a pedir a mí, y entonces yo voy a ver algo que sea de tuyo, y entonces yo se lo voy a informar. Va a tener que pasar por seguridad, ¿sí? Y seguridad les va a contestar a todo de acuerdo al criterio de seguridad. O sea, ¿para qué lo querés? Y ver si está dentro de tu ámbito de acción, y entonces te contesta. Pero esos registros de logs no deberían estar disponibles para nadie más, y sí por pedido de la gente tendrían que estar, ¿sí? O sea, la información sería disponible, ¿sí? Pero no para los usuarios, porque además los usuarios no sabrían cómo extraer esa información, ¿sí? Entonces, eso es algo que maneja o debería manejar seguridad, nada más. Entonces, como ven, estamos cargándole tareas a seguridad, ¿no? O sea, partimos de que el área de seguridad capaz que no existe en algunos lados, las compañías, ¿no? Y entonces estamos diciendo, che, pero todo esto depende del área de seguridad. Bueno, sí, es trabajo de seguridad, nada más, de otro no. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí, claro. Bueno, protección de registro de la información. Registro del administrador y del operador, ¿sí? También los registros de administradores deberían ser logueados, ¿sí? O sea, y las cuentas de administración, de vuelta, siempre les digo, no deberían ser usadas, pero pueden ser usadas, pero sí tienen que registrarse por qué se usaron, ¿sí? Por qué se hizo algo sobre eso. Y ahí hay una parte que dice sincronización de relojes. Eso es algo que a veces se hace, a veces no se hace, pero que es importante. La sincronización de relojes es todos los servidores, ¿sí? Tienen relojes que están sincronizados. A veces si tenemos mucho equipamiento se puede desincronizar. Y si se desincroniza, nos podría dar un problema en esto del registro de eventos. Imagínense que yo tengo un servidor de acceso, ¿sí? Con un registro de eventos que me dice que a las 16:52 estoy ingresando, ¿no? Y después hay un servidor de aplicaciones que está 10 minutos antes, ¿no? Entonces dice que a las 16:42 me logueé en esta aplicación. Y después hay otro servidor de base de datos que dice que ejecuté tal transacción que tiene 10 minutos después, ¿sí? 17:03. Y entonces después cuando yo quiero reconstruir todo esto, que alguien me dice, che, alguien se mandó algo con una compra. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo entró? ¿Qué hizo? ¿Qué transacción hizo? Y entonces yo empiezo a ver, ¿sí? Las transacciones y acá me dice que entré a las 10:52, pero que después dice que me logueé a las 10:42 y después el otro dice que hice la transacción a las 17:03, pero acá me dice que me deslogueé a las 16:44. Uy, digo, no. Está todo desconfigurado, ¿sí? Desincronizado los relojes de las diferentes aplicaciones asociados a los servidores, ¿sí? Y entonces no me da, o sea que hizo la transacción después de que se deslogueó, entonces sería imposible, ¿no? Entonces ahí no me cierra algo. Lo que trata este punto del control es de que alguien verifique que todos los servidores, todo lo que tienen logueo, estén sincronizados, de forma tal que esos logs
me sirvan, me sean útiles, ¿sí? Y no que después no me sirvan los logs porque no me cierra uno con el otro, ¿sí? Porque muchas veces un log cierra con otro log. ¿Se entiende? Esto puede pasar. Inconsistencia. Claro, es una inconsistencia. ¿Sí? Inconsistencia en el log de esos eventos. O sea, por separado te dicen, pero cuando vos los querés juntar todos, dicen cualquier cosa. Bueno, control de software operacional. Esto ya entra también dentro de lo que es operaciones, ¿sí? Operaciones tiene muchas tareas también que hacer. Operaciones podemos separarlo como área también de infraestructura, ¿sí? Que es mantenimiento de todo lo que es aplicaciones. Ahí está bueno que cuando hablemos esto de separación de funciones veamos esto de estructura. O sea, ¿quién mantiene qué? ¿No? ¿Quién mantiene la aplicación? ¿Quién mantiene el sistema operativo? ¿Quién es responsable de mantener los diferentes tipos de software de base o de aplicación en un área de sistemas? Y entonces ahí está bueno así definir esto del porqué de la separación de funciones. ¿Qué hora es? Capaz que lo dejamos para el lunes. Lo vamos a ver el lunes quizás en presencial para hacer bien un grafiquito. Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Se entiende de lo que estuvimos hablando hoy? ¿Sí? Tareas generales de área de sistemas. Mucho trabajo en el área de sistemas. Pero si no separamos, ¿sí? Quién es responsable de cada cosa, es muy difícil, ¿sí? No podemos decir que el personal del sistema es responsable de todo. Tenemos que empezar a dividir funciones, ¿sí? Por eso me parece que está bueno, ¿sí? El lunes empezar a definir todo este tema de funciones y de separación de funciones. O sea, vos haces una cosa, yo hago otra, hay otro que tiene que hacer otra cosa y es mejor así, ¿sí? Separar las funciones. Si una persona hace todo junto, primero que es mucha responsabilidad y después, además de que es mucha responsabilidad, no podés definir bien si hizo algo mal o por qué lo hizo mal. Y de vuelta, para la visión de la seguridad no está bueno, ¿sí? La visión de la seguridad es separemos bien las funciones para que cada uno haga una cosa diferente y cada uno sepa hacer eso y registre bien lo que está haciendo. Porque después quiero... ¿Y por qué? Y porque después quiero encontrar el que hizo algo mal, ¿sí? Y si no lo puedo encontrar, es muy difícil. O si no, le voy a decir que fue una persona y capaz que no es que fue por malicia, sino porque le di tantas cosas que hacer que al último algo mal iba a hacer. Y bueno, y eso cae en las organizaciones chiquitas, ¿no? Que una persona es responsable de todo. Y entonces yo no le voy a echar la culpa, ¿no? Y bueno, hizo mal, no, o sea, no le podía dar toda la responsabilidad a esa persona. Porque seguramente iba a hacer algo mal, porque estaba dando todo. No podía hacer todo bien. O sea, seguramente que si hacía todo, y algo mal iba a hacer, porque le metiste todo para hacer. ¿Sí? Tenemos que dividir la responsabilidad del sistema. Si no, creemos que una persona del sistema hace todo. Va a hacer todo mal. Bueno, seguimos el lunes. Dale,